nuestro organismo mantenga esa composición iónica estable, y para eso nuestro organismo tiene mecanismos homeostáticos que están divididos en dos grupos, y en cada uno de ellos existen determinados mecanismos que son indispensables para que la concentración iónica varíe lo menos posible, porque también de eso va a depender el buen funcionamiento de nuestras células, y para que se lleve de una manera regular el metabolismo celular, ¿no? Y que estas células sigan funcionando y de alguna manera nosotros no presentemos ninguna alteración, ninguna modificación. Espérenme un ratito, estoy aquí queriendo. Ya, ahora sí que no quiero usar en las barras del Zoom porque es mucho lío. Ya. Sí, que computadora desde ahora. Bien, entonces, como dice acá en la diapositiva, en nuestro organismo constantemente o diariamente, como ustedes quieran llamarlo, ingresan sustancias, ¿no? Que van a permitir, nosotros ingresamos sustancias a través de los alimentos, a través de los líquidos que consumimos en las diferentes horas del día, y que inclusive estas sustancias que nosotros ingresamos junto con los alimentos podrían hacer que ese equilibrio del que estamos hablando varíe, ¿no? Estas sustancias pueden ser ácidas como básicas o muy básicas, que podrían tender a desviar esta concentración, sobre todo de los iones de hidrógeno, ¿no? Y esto, como les decía, podría alterar la función del equilibrio de nuestro organismo, del equilibrio ácido-base en nuestro organismo, tanto en el espacio intracelular, o sea, dentro de las células, como en el espacio extracelular. Entre esos espacios extracelulares estamos hablando principalmente del plasma. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos mecanismos de los que hablamos, los mecanismos homeostáticos? ¿Qué es lo que deben hacer? Que lo vamos a ver más adelante cuáles son. Permitir que esa concentración de hidrogeniones varíe lo menos posible y que se mantenga en un promedio de 7.4. Si hablamos de rango, vamos a ver que lo que tienen que hacer estos mecanismos es permitir un equilibrio, un balance entre la concentración de hidrogeniones entre un intervalo de 7.35 a 7.45, ¿no? Este es el intervalo, vean ustedes que es súper estrecho. Si nosotros sumamos 7.35 más 7.45 y sacamos la media o el promedio, que sería dividir entre el número de veces de la suma, que aquí serían 2, deberíamos hablar de sumar 7.35 más 7.45 dividido entre 2. Entonces, el promedio de eso es 7.4, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que la concentración de hidrogeniones es 7.4 en promedio, en rango, un rango súper estrecho que podría variar, que nuestro organismo permite que varíe sin la alteración, sin que haya una modificación, una alteración
que nos lleve a generar un trastorno que vamos a ver más adelante, entre 7.35 y 7.45. El hecho de que este rango sea tan estrecho, ¿no?, para permitir ese equilibrio iónico en nuestro organismo, indica de la eficiente función que cumplen estos mecanismos regulatorios, ¿no? Cumplen una función importantísima en este tema que vamos a tocar hoy día, que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces aquí es importante recalcar que sobre todo vamos a hablar de este equilibrio hoy día en este tema, que es la concentración de hidrogeniones, ¿no? Que si bien las leves alteraciones que se podrían dar, si no tuviéramos este mecanismo homeostático que funcione eficientemente, podrían generar un desequilibrio, digamos, y una alteración en este sentido que nos llevaría a trastornos importantes que, dependiendo del rango de alteración, podrían incluso llevarnos a la muerte, ¿no? Entonces acá estamos hablando de que el rango es de 7.35 a 7.45 y en promedio serían 7.4, ¿no? Esto cuando hablamos del espacio intracelular, ¿no? En el espacio intracelular no es el rango de la concentración de hidrogeniones varía, como dice acá, de un tejido a otro. Incluso dentro de una misma célula, las variaciones de la concentración de hidrogeniones van a ser diferentes, dependiendo de las organelas de las que estemos hablando. Por ejemplo, los lisosomas tienen una concentración mucho más ácida, ¿no?, que las otras organelas, pero esa variación se va a dar, como les digo acá, en el caso del espacio intracelular, o sea, dentro de las células, dependiendo del tejido del que estemos hablando, ¿no?, que puede variar desde los 6.9 hasta los 6.2 aproximadamente, esta concentración de hidrogeniones. Cuando hablamos de la concentración o del equilibrio ácido-base, estamos hablando de la posible alteración tanto ácida como básica que va a haber tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. Entonces es importante tal vez hablar de una de las definiciones que más se maneja en la química, que son las definiciones de Bronsted y Lowry, que estos definen a toda sustancia ácida, ¿ya?, y sustancia básica. Por ejemplo, ellos definen que una sustancia ácida es una sustancia capaz de ceder protones, ¿no?, capaz de donar protones. Es una sustancia capaz de donar protones, y una básica es aquella sustancia al revés, capaz de recibir protones, ¿no? Y eso es importante definir, ¿no? Entonces, cuando hablamos del equilibrio ácido-base, y lo vamos a usar sobre todo en los famosos amortiguadores que trabajan en el espacio, principalmente en ambos espacios, tanto extracelular como intracelular, vamos a ver que un amortiguador, y ustedes eso ya lo saben, un buffer, está compuesto por una sustancia ácida y por una sustancia básica. Y las características de estas sustancias que componen este buffer tienen que ser una sustancia que sea capaz de aceptar protones. Cuando estamos a la básica, tiene que ser una sustancia capaz de aceptar, y la ácida, una sustancia capaz de ceder
protón, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? El amonio, una sustancia capaz de ceder protones, y el oxidrilo es una sustancia capaz de aceptar protones, que lo vemos acá en la reacción, ¿no? Bien. Si bien el organismo tiene la capacidad para regular o neutralizar tanto los ácidos como los álcalis en condiciones normales, también y estábamos hablando de que tiene la capacidad de neutralizar tanto los ácidos que ingresan como los álcalis que ingresan a través de los alimentos. Pero también es importante recalcar que una de las condiciones que van a regular principalmente es la actividad metabólica, ¿no? Que esta misma actividad metabólica que se genera en la célula van a producir un exceso de ácidos, ¿ya? Y vamos a ir viendo entre los metabolismos que generan una gran cantidad de ácidos, estamos hablando del metabolismo de los lípidos, ¿ya? Y el metabolismo de los hidratos de carbono. Que vean ustedes que estos dos metabolismos o estas dos macromoléculas, el metabolismo de estas dos macromoléculas como son lípidos e hidratos de carbono, producen, vean ustedes, alrededor de 15.000 a 20.000 milimoles de dióxido de carbono por día, ¿no? Producto del metabolismo celular que se lleva a cabo en nuestras células constantemente, diariamente. Estamos hablando de 15.000 a 20.000 milimoles de dióxido de carbono. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si miramos esta reacción, gas que produce y que viene, este gas del que estamos hablando acá, que deriva del metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono, vean ustedes que también deriva una gran cantidad del metabolismo de estas dos macromoléculas. ¿Y qué es lo que sucede con este gas en nuestro organismo? Nuestro organismo este gas lo hidrata, ¿ya? Y lo convierte en ácido carbónico con facilidad. Y este ácido carbónico también en nuestro organismo con facilidad se va a disociar en bicarbonato, y vean ustedes, en hidrogenio. Entonces, uno de los principales productores de hidrogeniones en nuestro organismo o los principales productores de hidrogeniones en nuestro organismo es el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de los hidratos de carbono, de los glúcidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos nos generan como producto de su metabolismo una gran cantidad de dióxido de carbono. Y este gas fácilmente se hidrata y luego se disocia y genera esta concentración de hidrógeno. Entonces, desde luego que hay células que lo producen con mayor facilidad esta disociación, digamos, esta producción de ácido carbónico y disociación luego en bicarbonato y hidrogenio. Entre esas células están las células tubulares, pero en mayor proporción están los eritrocitos. ¿Por qué? Porque en estas células son ricas en una enzima que favorece esta conversión, que es la anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces la anhidrasa carbónica, ¿ya?, es la que va a favorecer la formación de ácido carbónico y la disociación en hidrogeniones
más bicarbonato. Entonces, también, aparte de no componente, sino este producto del metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono que nos va a generar este ácido, y a este ácido que proviene del dióxido de carbono se le llama ácido volátil. Se producen otros ácidos fijos, ¿ya? Estos otros ácidos no volátiles, que en realidad se les llama ácidos y bases. Y aquí vemos, por ejemplo, quiénes nos pueden generar otros tipos de ácidos. Un porcentaje menor de estos ácidos orgánicos procede, por ejemplo, del metabolismo incompleto de la glucosa y de los ácidos grasos. También nos pueden generar otros componentes ácidos como el ácido láctico y los cetoácidos, por ejemplo. El metabolismo de los aminoácidos azufrados, como la cisteína y la metionina, también nos generan como producto otros ácidos como el ácido sulfúrico, ¿no? El metabolismo de los aminoácidos catiónicos también, ¿no?, van a generar estos aminoácidos, y la hidrólisis de fosfatos contenidos en los alimentos también nos genera estos fosfatos diácidos, ¿no? Estos, como les decía anteriormente, estos ácidos desde luego son ácidos no volátiles, ¿no? También nos van a generar bases, ¿no? Que, por ejemplo, el metabolismo de los aminoácidos aniónicos nos va a generar, como en el caso del glutamato y el aspartato. Entonces, los aminoácidos aniónicos y de la oxidación del consumo de los aniones orgánicos como el lactato y el citrato nos van a generar también bicarbonato, ¿no? Que también estos pueden sumarse y también producir una alteración. Entonces, en resumen, se van a generar constantemente en nuestro organismo ácidos volátiles, ¿no? Estos ácidos volátiles que derivan del dióxido de carbono, que a su vez deriva del metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono, se pueden regular con facilidad. Nuestro organismo los regula con facilidad a través de los pulmones. Entonces, los pulmones son los que van a intervenir en la regulación de estos ácidos volátiles. En cambio, los ácidos no volátiles, que si nosotros revisamos la diapositiva anterior, provienen principalmente del metabolismo de las proteínas. Estos no se pueden eliminar por los pulmones, ¿no? Entonces, estos ácidos que son no volátiles, como el ácido clorhídrico que se puede generar, el sulfúrico, el fosfórico, el láctico que veíamos, estos principalmente van a ser regulados por los riñones y tamponados a nivel de los riñones, principalmente por el bicarbonato, que vamos a ver más adelante, ¿no? Tamponado por el bicarbonato y desde luego excretado a través de la orina. Entonces, en resumen, quien regularía estos ácidos no volátiles principalmente vendrían a ser los riñones, y quienes regulan los ácidos volátiles principalmente son los pulmones. ¿Me entienden, chicos? ¿Van escuchando o estoy hablando muy suave? Se entiende, doctora. Bien, entonces vamos a ir repasando a su vez que la composición iónica del espacio extracelular varía muy poco, ya lo dijimos, gracias a la eficiencia de estos mecanismos homeostáticos, que lo que hacen es regular esta concentración de hidrogeniones en un intervalo estrechísimo entre 7.35 y 7.45. Si estos mecanismos homeostáticos por alguna razón no están funcionando bien
y esta concentración varía por debajo, digamos, la concentración de hidrogeniones baja por debajo de los 7.45 y se eleva por encima de los 7.45 o por debajo de los 7.35, estamos hablando de trastornos. Esos trastornos son llamados acidosis y alcalosis. Y pueden haber dos tipos de acidosis y dos tipos de alcalosis, e incluso estos trastornos, hay trastornos mixtos que presentan los pacientes al mismo tiempo. Las alteraciones que vamos a ver más adelante, que son típicas en la acidosis o las que son típicas en la alcalosis, van a ver que se pueden incluso mezclar, ¿no? Entonces, cuando bajan por debajo de los 7.35, sin importar qué es la causa, estamos hablando de acidosis. Si lo superan los 7.35, estamos hablando de alcalosis. Pero también es importante mencionar que hay valores que no son compatibles con la vida. Por ejemplo, si esta alteración, si esta acidosis de la que estamos hablando supera o baja a valores por debajo de los 6.8, o si se eleva a valores por encima de los 8.0, en algunos textos le hablan de 7,8, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Estos son valores o rangos no compatibles con la vida. Alteran de tal manera la función celular, estas variaciones, que pueden llevar a la muerte al individuo. ¿Se entiende? Estamos hablando entonces de nosotros de dos intervalos. Los compatibles con la vida, o sea, lo que normalmente normalmente cómo debería estar la concentración de hidrogeniones es de 7.35 a 7.45. Si hablamos de un promedio, estamos hablando de 7.4. Ahora, los valores no compatibles con la vida serían 6,8, como dice acá, valores por debajo de 6,8 y valores por encima, si quieren, de los 7,8. Este rango del que estamos viendo acá no son compatibles con la vida, llevan a la muerte al individuo, ¿ok? Les recalco eso para que no se confundan en el examen y me tomen una cosa por otra. Si yo les hablo normalmente cómo está la concentración de hidrogeniones, cómo debería estar la concentración de hidrogeniones en el organismo estable de un individuo, es entre 7.35 a 7.4. Pero si estamos hablando de valores no compatibles con la vida, sería este último que les acabo de mencionar acá. ¿Ok? Vean, cuando hablamos de la sangre arterial, ya en el espacio extracelular, van a ver ustedes una de las
¿Cómo el médico, por ejemplo, controla esta concentración de hidrogeniones o este equilibrio ácido-base? Una de las pruebas que se hace en laboratorio son las famosas gasometrías, donde el médico a través de esta prueba de laboratorio va a medir la concentración de la saturación de oxígeno, de bicarbonato y la concentración desde luego de hidrogeniones. Y van a ver que siempre las gasometrías se hacen con sangre arterial, porque vean ustedes, cuando hablamos de sangre venosa, la concentración de hidrogeniones varía, ¿no? En cambio, ese promedio del 7.4 que se maneja, digamos, en ese tipo de pruebas que son la gasometría, es a través de la sangre arterial, ¿no? Entonces, se tiene que manejar ese tipo de pruebas con sangre arterial y no con sangre venosa, la cual tiene una concentración un poquito más baja, se puede decir, o alta en realidad, al revés, de hidrogeniones, ¿no? Tiene un pH de 7.35. Lo mismo sucede con el líquido intersticial, ¿no? Vean ustedes que cuando hablamos de el espacio intracelular varía entre 6 a 7.4, yo creo que les decía, dependiendo de la célula, ¿no? En su mayoría hasta los 6.9, pero pueden haber algunas que sí pueden llegar hasta 7.4. En el caso de la orina, vean ustedes que puede alcanzar entre 6 a 8 de pH, ¿no? De 6 a 8. Y el jugo gástrico hasta los 0,8 puede alcanzar. Bien, entonces vamos a hablar ahora de cuáles son estos mecanismos homeostáticos de los que hablábamos anteriormente, que nuestro organismo utiliza para poder regular la concentración de hidrogeniones, sobre todo cuando estamos hablando del espacio extracelular. Y nosotros acá vemos que son dos los grupos de mecanismos de los que podemos hablar. El primero que serían los sistemas buffer. Estos mecanismos denominados sistemas buffer son de acción inmediata, son los primeros en actuar cuando se detecta alguna variación en la concentración de hidrogeniones, tanto sobre todo con esta variación que podemos nosotros permitir a través de la ingesta de alimentos, ¿no? Que nosotros en la ingesta de alimentos consumimos sustancias tanto ácidas como básicas. Entonces, los primeros en actuar en estas variaciones son estos sistemas buffer, ¿no? Que estos sistemas buffer existen, son varios los buffers que trabajan en el equilibrio ácido-base, y los podemos clasificar también cuáles funcionan mejor en los compartimentos intracelular y cuáles funcionan mejor en los compartimentos extracelular. Entonces, de esta manera, nosotros podemos clasificar los buffers intracelulares y los buffers extracelulares. Que ahorita los vamos a ver cuáles son los que funcionan mejor en cada uno de estos espacios. En cambio, los mecanismos, otro de los grupos de los que van a actuar removiendo todas estas sustancias ácidas y básicas que se dan en nuestro organismo constantemente son los denominados mecanismos compensadores. Dentro de estos mecanismos compensadores existen dos, que son los pulmones y son los riñones, ¿no? Que estos ambos tienen una respuesta mucho más lenta que los sistemas buffer.
Pero desde luego, si miramos la rapidez entre pulmones y riñones, los pulmones generan una respuesta mucho más rápida que la de los riñones. Los riñones, la respuesta de regulación es mucho más lenta, mucho más despacio. Alcanzan una estabilidad aproximadamente a las 24 horas recién, en cambio los pulmones van a alcanzar una estabilidad máximo a las 12 horas. O sea, acá más o menos reducen en un 50% el tiempo, ¿no? De la que generan los riñones. En cambio, los buffers intra y extracelulares tienen acciones inmediatas. Los sistemas buffers que existen en nuestro organismo como mecanismos homeostáticos, ya ustedes saben que un buffer está compuesto por un ácido débil y una base, en este caso una sal. Aquí vamos a ver cuáles son los que van a funcionar mucho mejor en el espacio intracelular. Vean ustedes que en primera instancia estarían las proteínas. Las proteínas trabajan como buffer. Después estarían los fosfatos en segundo lugar en el espacio intracelular. En cambio, en el espacio extracelular, acá tenemos como primer regulador al bicarbonato, ¿ya? Luego tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina, tanto oxigenada como no oxigenada, también trabajaría como buffer, ¿no? Tenemos acá dos opciones en el caso de la hemoglobina, que también van a regular esta remoción o esta constante adición de compuestos ácidos o básicos, ¿no? También están las proteínas en el espacio extra y también están los fosfatos, ¿no? También estarían los fosfatos. Pero veamos que en el orden en el que aparecen tienen importancia en cada espacio. El bicarbonato es el más importante, el que tiene mayor acción en el espacio extracelular. Le sigue la hemoglobina, luego las proteínas y por último estarían los fosfatos en cuestión de importancia en estos espacios. Las proteínas hemos visto que tienen esa acción tan importante como buffer, pero ¿por qué? Porque en su estructura, todas las proteínas que en su estructura tengan este grupo, que tengan en su estructura este grupo imidazol de histidina, van a poder trabajar como buffer, ¿no? Y van a ser capaces, como dice acá, de aceptar como de ceder protones. Las proteínas actúan con un pK de 6.0. Este grupo imidazol de histidina tiene una constante de disociación de 6.0, lo que si nosotros revisamos para qué nos sirve la constante de disociación, a través de la constante de disociación nosotros podemos medir la capacidad que tiene, por ejemplo, una sustancia buffer de regular la solución o el espacio donde va a ir a regular. ¿Cuánto es el pH al que tiene que mantener, por ejemplo, las proteínas, este buffer de proteínas? Si estamos hablando en el espacio intracelular, veíamos que teníamos un rango entre 6 creo que no, o de 6.2, ya no me acuerdo. Acá. Lo borré. De 6 a 7.4 de pH, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cerca esté esta constante de disociación al pH, donde la solución donde va a amortiguar, más efectiva va a ser, más efectivo va a ser la función del buffer. Si ustedes recuerdan eso en química,
han llevado sobre la constante disociación. Y aquí vemos que la constante disociación es 6. La mayoría de las proteínas tienen la mayoría de los espacios intracelulares están entre los 6.2 a 6.7, 6.9. Entonces es por eso también que si revisamos, las proteínas tienen un papel mucho más importante en el espacio intracelular que en el espacio extracelular, ¿no? Que estamos hablando de un pH de 7.4. Entonces, en resumen, podemos decir de que las proteínas actúan muy bien como reguladores, tanto como reguladores o como actuando en estas funciones de buffer, lo hacen eficientemente en el espacio intracelular y muy bien se puede decir en el espacio extracelular, porque en ambos van a actuar muy bien como buffer. ¿Van entendiendo los enredos? ¿Se entiende, doctora? Sí, doctor. Se entiende y deben estar cabeceando ustedes ahí. Bien. Bien, vamos a ver entonces la hemoglobina, es otro buffer que trabaja muy bien. Y aquí hemos visto que la hemoglobina puede trabajar como buffer, tanto la oxihemoglobina, ¿no?, que la tienen acá, como la hemoglobina no oxigenada o también llamada desoxigenada, ¿no?, que es esta, ¿no? Entonces acá tenemos dos posibilidades de buffer que funcionan eficientemente en el espacio extracelular, no intracelular. Y hay dos razones por las que las hemoglobinas son más importantes en el espacio extracelular. En primer lugar, si nosotros comparamos, si ustedes miran la composición del plasma, simplemente vean los valores de referencia cuando nosotros medimos proteína en plasma y cuando medimos hemoglobina en plasma, ¿no? Cuando medimos proteína en plasma, el valor de referencia es hasta 7,8, por ejemplo, gramos por decilitro la cantidad de proteína, entre 7 a 8 gramos por decilitro. Cuando hablamos de hemoglobina, estamos hablando de un valor promedio, se puede decir, de 15 gramos por decilitro en la sangre. O sea, siempre vamos a tener mayor cantidad de hemoglobina que proteínas cuando hablamos del plasma. Esta concentración, vean ustedes que casi le dobla en cantidad la hemoglobina. Entonces, por ende, la hemoglobina siempre va a ser más eficaz cuando hablamos, si comparamos estos dos buffers, proteínas y hemoglobina, por la misma cantidad, digamos, de concentración que tiene el mismo plasma. Además, también es importante la conversión reversible con facilidad que tiene la hemoglobina, ¿no?, de oxigenada a no oxigenada, y que puede influir muchísimo también en el sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que también la hemoglobina toma parte cuando estamos hablando del ácido carbónico, porque este ácido carbónico que deriva del dióxido de carbono, el dióxido de carbono para transportarse vamos a ver que lo hace en 3 formas, ¿no? Y ahí también actúa la hemoglobina, que vamos a ver más adelante. Los fosfatos son otro buffer importante, más importante en el espacio intracelular que en el espacio extracelular, pero también trabajan como buffer. Cuando hablamos, aquí van a ver ustedes un poquito
la utilidad del pK, por ejemplo. Cuando hablamos del ácido fosfórico, dice que el ácido fosfórico posee 3 protones ionizables, ¿no? Es un ácido, por eso se lo llama, se lo deriva como ácido triprótico, por eso, ¿no? Porque podemos tener 3 protones ionizables y por lo tanto, como tiene 3 protones ionizables, que puede ser de fosfato ácido a fosfato diácido, vean ustedes que su constante de disociación de estos protones ionizables es de 2.1 su constante de disociación. En cambio acá, del fosfato diácido versus el fosfato ácido, su constante de disociación es 6.8. En la otra disociación de fosfato ácido a fosfato, su constante de disociación es de 12. ¿Cuál de estos 3 va a funcionar mejor como buffer en el espacio intra y extracelular? Desde luego que no, porque su constante de disociación se aleja demasiado de los 7.4, ¿no es cierto? Y tampoco, porque también está lejos. El que más se acercaría al pH de la solución donde va a ir a amortiguar vendría a ser este pK, denominado como pKa2, que tiene una constante de disociación de 6.8, más cercana a los 7.4 de lo que se está hablando, ¿no? Luego tenemos también el bicarbonato o ácido carbónico, que es uno de los principales buffers, uno de los más importantes, por la cantidad además de dióxido de carbono que se produce, producto del metabolismo celular, y ya sabemos que fácilmente, gracias a la anhidrasa carbónica, este gas que es el producto del metabolismo celular, fácilmente se va a convertir en ácido carbónico y fácilmente se va a disociar en bicarbonato y en sustancias ácidas. Estos van a trabajar como buffer de una manera muy efectiva. Desde luego, donde van a trabajar como buffer en el espacio extracelular. ¿Qué constante de disociación tiene el bicarbonato? El bicarbonato tiene una constante de disociación de 6.1, ¿no? De 6.1, lo cual también vemos que estaría muy cerca nomás del pH donde va a ir a amortiguar principalmente, que es del espacio extracelular. ¿Ok? Bien, no podemos dejar de hablar de este compuesto, que es el dióxido de carbono, que es el producto de este metabolismo, del metabolismo celular, principalmente de los lípidos y del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Por ejemplo, uno de los mecanismos para regular lo hacen a través de los pulmones, ¿no es cierto? Y los pulmones, ¿qué es lo que van a hacer los pulmones? Básicamente, no sé si ya estoy viendo acá. ¿Qué es lo que hacen los pulmones básicamente? ¿Cuál es la función de los pulmones en el intercambio gaseoso? A ver, contéstenme. Inhalar todo lo que es el dióxido de carbono y solo quedarse con el oxígeno, ¿no? Normalmente, por eso, ¿cuál es la función de los pulmones? Oxigenar la sangre. ¿Pero cómo lo hace? ¿Ah? A través del intercambio gaseoso. Exactamente, ¿no es cierto? El intercambio gaseoso. ¿Y qué hacen el intercambio gaseoso a los pulmones? ¿Ah?
¿Qué hacen el Intercambio. intercambio? Claro, pero ¿cómo intercambio? A través de la respiración, respira oxígeno y expira lo que es dióxido de carbono. Inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de eso, de que inhala, ingresa oxígeno y que saca el dióxido de carbono, estamos hablando de que ese dióxido de carbono que se produce en la célula tiene que llegar ¿a dónde? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Dónde tendría que llegar? ¿Dónde tiene que llegar el dióxido de carbono? ¿No me van a contestar? A la sangre. ¿Ya? ¿Y de la sangre sale? ¿Dónde tiene que llegar? A los alveolos pulmonares. Este es un alveolo. Ahora, ¿cómo llega a los alveolos pulmonares? Ahí alguien lo acaba de decir, a través de la sangre. Este es el esquema que vemos acá. Ahora, ¿cómo se transporta ese dióxido de carbono? ¿Cómo se transporta ese dióxido de carbono? Lo hace en 3 formas. Vean ustedes que el dióxido de carbono principalmente se transporta como bicarbonato, un 5% como carbamino y un 5% disuelto. Carbamino es cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace? ¿De dónde deriva el dióxido de carbono? ¿De dónde deriva? Del metabolismo celular. En la célula se va a producir dióxido de carbono producto del metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Ese dióxido de carbono tiene la facilidad de atravesar membranas y fácilmente va a llegar ¿dónde? A la sangre. Aquí nos vean ustedes, dice capilar. Cuando llega a la sangre, en la sangre están los glóbulos rojos, que son ricos ¿en quién? ¿En quién? Miren, mejor ni les pregunto, voy a hablar rápido, a ustedes ni les interesa. Voy a cumplir, así como ustedes han ingresado por cumplir, yo también voy a relatar por cumplir. Entonces, el dióxido de carbono ingresa a la sangre y en la sangre están estas células que son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o las células rojas, que son ricas en esta enzima que es la anhidrasa carbónica. Si vemos qué es lo que sucede con el dióxido de carbono, acá ingresa, se hidrata y convierte en ácido carbónico y luego se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Estos hidrogeniones, vean ustedes que aquí ya la hemoglobina actúa, va a ir captando esos hidrogeniones, ¿no? De alguna manera amortigua. Y el bicarbonato sale al plasma. Y el bicarbonato que se produce sale al plasma por intercambio con cloruro. Ingresa cloruro, sale bicarbonato. ¿Ya? Y entonces vamos a ver que gran parte de este dióxido de carbono que ingresó de la célula a los capilares, ya va a ingresar a los eritrocitos y va a llegar a hidratarse, formar ácido carbónico y luego se va a disociar y el bicarbonato va a salir al plasma,
parte de este dióxido de carbono no se hidrata, sino se une más bien a la hemoglobina y forma lo que se conoce como carbamino. Aquí está más grande, entonces veamos que el dióxido de carbono ingresa de la célula hacia los eritrocitos, parte de ese dióxido de carbono que ingresa se hidrata, forma ácido carbónico, luego se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Los hidrogeniones veíamos en esta imagen de que son captados por la hemoglobina y estos salen al plasma por intercambios con cloruro. Ya parte de este dióxido de carbono que ingresó también se une a la hemoglobina y forma el carbamino. Y una parte importante del dióxido de carbono se mantiene disuelto en la sangre. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de solubilidad de la sangre con un gas no excede de ese 5%. Entonces, para poder transportar todo el dióxido de carbono que ingresa al plasma, y como no lo puede transportar disuelto físicamente, lo que hace es vehiculizarla con otra forma. Y una de esas formas es generando el 90% bicarbonato, el otro 5% unido a la hemoglobina, formando el carbamino de hemoglobina, y solamente el 5% se mantiene disuelto, como lo vemos acá. ¿Ya? Este dióxido de carbono va a ser transportado, como lo hemos visto, va a ser transportado, y tenemos una representación esquemática de lo que sucede con el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser transportado de esta manera, va a ser vehiculizado a través de la sangre como dióxido de carbono disuelto, solamente el 5%, unido a la hemoglobina, el otro 5%, y el 90%, estos porcentajes pueden variar de un texto a otro, son irrelevantes si quieren, pero la mayor cantidad se transporta como bicarbonato. Estos a través de la sangre van a llegar hacia los alveolos pulmonares y aquí en los alveolos pulmonares va a ingresar el dióxido de carbono y va a salir por ese intercambio gaseoso, por ese intercambio o esa ventilación pulmonar que se genera constantemente para que nuestro organismo ingrese oxígeno de afuera y saque dióxido de carbono, saque este desecho de nuestro organismo. Esto se hace normalmente, ¿no? El aparato respiratorio tiene, vean, ya les expliqué esto también. Entonces hemos dicho que esto va a suceder, todo lo que hemos explicado normalmente. Los pulmones van a alcanzar el equilibrio, este equilibrio de la concentración de hidrogeniones máximo a las 12 horas, ¿no? Tienen una regulación mucho más lenta. Pero esto lo hacen normalmente de esta manera de la que hemos mencionado, ¿no? Y la regulación es automática. Existe el bulbo respiratorio que es muy sensible, por ejemplo, a los cambios de pH y a las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? que van a estar circulando a nivel de la sangre. Desde luego este bulbo respiratorio está irrigado por la sangre y cuando detecta pequeñas variaciones tanto de esta concentración como de esta, lo que hace es variar esta ventilación o este intercambio gaseoso. Por ejemplo, si el bulbo respiratorio detecta
una disminución del pH, ¿ya? Y la disminución de la concentración de dióxido de carbono, ¿qué es lo que van a hacer? Van a provocar una reducción de la ventilación pulmonar, o sea, la frecuencia y amplitud de la respiración la van a disminuir. ¿Y qué es lo que va a llevar cuando hay lo hacen lento el intercambio gaseoso, cuando provocan una lentitud del intercambio gaseoso? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a sacar menor cantidad de dióxido de carbono, ¿no ves? Vamos a sacar menor cantidad de dióxido de carbono. Y si eso sucede, si sacamos menor cantidad de dióxido de carbono, se va a ir acumulando en la sangre. Al acumularse en la sangre, esta reacción que vemos acá se va a dar con mayor medida. Por lo tanto, se van a producir mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá el pH estaba alto, ¿no es cierto? Entonces, al reducir el intercambio gaseoso, al reducir la frecuencia y amplitud de la respiración, la cantidad de dióxido de carbono aumenta. Esta se va a disociar en mayor medida en bicarbonato y hidrogeniones, y estos hidrogeniones que se van a ir aumentando también, los hidrogeniones que van a ir aumentando, van a hacer que el pH empiece a descender hasta alcanzar el equilibrio. ¿Se entiende o no? Si hay una disminución en cambio del pH, si el bulbo respiratorio detecta una disminución del pH y un aumento de la concentración de dióxido de carbono, el bulbo respiratorio provoca lo contrario, o sea, aumenta la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios, por lo tanto intensifica esa salida del dióxido de carbono y el ingreso de oxígeno, o sea, sale mayor cantidad de dióxido de carbono. Al salir mayor cantidad de dióxido de carbono, va a disminuir en nuestro plasma, y los hidrogeniones también van a disminuir. Al disminuir los hidrogeniones, el pH empieza a aumentar hasta alcanzar el equilibrio, porque el pH estaba disminuido. ¿Se entiende eso? Veamos acá cuáles son las respuestas entonces. Cuando hay una disminución del pH y un aumento del dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace el bulbo respiratorio? Aumenta la ventilación pulmonar. Este aumento de la ventilación pulmonar produce un descenso de la concentración de dióxido de carbono. Como disminuye en el plasma, la concentración de hidrogeniones disminuye también. ¿Y qué hace con esto? Como consecuencia, el pH empieza a aumentar hasta alcanzar el equilibrio, porque el pH estaba disminuido. Si la elevación del pH, si en cambio hay la elevación del pH y la disminución de la concentración de hidrogeniones, ¿qué vamos a ver acá? Que el bulbo respiratorio produce lentitud en la ventilación, o sea, ese intercambio gaseoso provoca que sea más lento. Eso hace que se acumule dióxido de carbono en el plasma. Este dióxido de carbono, como está aumentado, se va a disociar y va a producir mayor cantidad de hidrogeniones, y al aumentar los hidrogeniones el pH empieza a descender. ¿Hasta cuándo va a descender el pH? Hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? Porque el pH estaba aumentado. ¿Se entiende eso o no se entiende? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las intoxicaciones, digamos, por carboxihemoglobina? No sé si cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono, ¿cómo es que se regula esa parte? A ver, primero terminemos el tema, ¿ya? Primero terminemos y no nos salgamos de esto y después vemos. Primero terminemos. Recién he llegado a la parte del pulmón. Vamos a ingresar a la regulación renal. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto
la regulación a través de los amortiguadores, la regulación a través de los pulmones y ahora vamos a ver la regulación renal.